Laudetur Jesus Christus in eternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores, para un tema que hemos abordado hace unos meses en nuestra comunidad de Telegram, que es pública, pero es casi una comunidad muy cerrada, porque hay pocos miembros, de gracias, pero que hemos abordado en su momento en formato de audio, en formato informal. Hoy queremos abordar un poco más, con más lujo de detalles, pero abordarlo de forma impersonal, ¿no? Como ustedes pueden saber, cada vez que vienen los días de la celebración de la víspera de Todos los Santos, se celebra, desde hace unos 20 años para acá, se ha importado un costumbrario ritualístico, digamos que un compendio social de fiestas seculares, que es la fiesta conocida como el Halloween, ¿no? Entonces, a partir de ahí también se ha dado pie a que el YouTube empiece a promocionar los famosos testimonios de ex satanistas que han pasado por una serie de circunstancias no poco ausentes de un sentido terrorífico, pero también con cierto tipo de aura de cinematografía. Antes de empezar el audio, nuestro vídeo, quiero recordar que nosotros tenemos capítulos en la sección de descripción para que vuestras calidades puedan navegar por el vídeo en caso que os parezca muy extenso nuestra producción videográfica. Pero aún así queremos también, digamos, que añadir previamente, nosotros estamos diciendo que no existan crímenes ritualísticos en la actualidad. Al final hablaremos de ello, pero nosotros tenemos serias dudas de que los relatos favoritos, como dice nuestra introducción, nuestra miniatura y título del vídeo, nosotros tenemos serias dudas que vuestro ex satanista favorito sea totalmente veraz, y nosotros vamos a explicar el porqué. Cuando nosotros hemos visto, como muchas personas han visto estos testimonios, que ya tienen algunos ya más de una década, o casi una década, lo primero que uno le queda cuando termina de ver la exposición de estas personas es que es el sentido de la pérdida del sentido común, de las consecuencias de las acciones en la sociedad, de esos supuestos ritos ceremoniales de corte criminal que estas personas participaron y fueron cómplices incluso. Pues si fuese un relato que estuviesen viendo algo de lejos, todavía uno podía darles un beneficio de la duda. Esta persona está actuando en primera persona. Entonces, todos sabemos cuáles son esos famosos testimonios. Hay un testimonio en lengua anglicana que nos parece, de todos los testimonios en lengua anglicana, el más sólido, que podemos decir el nombre, que es el testimonio de Zachary King, que nos parece que su estructura de discurso, incluso cuando él intenta salirse de los crímenes que él cometió, e intenta decir que él no participaba directamente en cierto consumo de los líquidos vitales de párvulos nonatos. Eso es algo que nadie se lo cree, porque todos sabemos que incluso él, que él dice que fue sacerdote negro o mago negro, todo uno sabe que en un sacrificio, lo decimos esto para la Santa Misa, que en un sacrificio incruento, el sacerdote es quien consume la víctima. Incluso en el Antiguo Testamento, los sacrificios que nos ofrecía el sacerdote y que consumía, el sacrificio donde se consumía la víctima, quien consumía primero el sacerdote. O sea, todo pasa por las manos del sacerdote, incluso el consumo de la víctima. Entonces, nos vengan a decir a nosotros, de personas que practican hechicería, o hechicería ya de alto nivel, a nivel de lo que es el grado de malicia, me va a decir a mí que el que hace el sacrificio no consume la víctima. Todo el mundo sabe que los sacerdotes solo consumen la víctima. Existen sacrificios en el Antiguo Testamento donde se consumía la víctima en comunión, pero no está ausente el sacerdote. En fin, en cambio, otro testimonio que es común en Hispanoamérica, que es un tal Wilson López, a nosotros nos parece que ese testimonio es totalmente fantasioso.
es el que está más lleno de lagunas, y es el que más tiene visos de delitos, por así decirlo. Pero nos parece muy fantasioso. Y esos dos testimonios que vamos a abordar de forma generalizada. Aunque existen otros, pero las personas no son creíbles, no saben narrar bien las historias. Pero esos son los más comunes. Por cierto, si van a ver testimonios de Zachary King, véanlos en lengua anglicana y no los vean contra autores, porque no es igual. Incluso él da muchas entrevistas. En fin. Incluso antes que se nos olvide, Zachary King creo que le falta, está ciego por diabetes aparentemente, y le falta una pierna y le falta parte de un pie, tanto una él lo tiene su canal todavía de YouTube, que es un canal que ya casi no publica, pero poco publicó estos asuntos que ya le faltan miembros por la diabetes y por otras razones de salud. En fin, nos hacen una serie de preguntas. Esas preguntas es lo que vamos a responder de estos casos. Estas personas, o sea, las personas que hacen estos testimonios en el YouTube, etcétera, o sea, estas personas que van y conceden entrevistas y charlas en YouTube, radio, televisión, prensa, etcétera, donde caiga, están conscientes de lo que dicen. Saben que el contenido de esas historias que ellos narran, los involucra como testigos, como cómplices, como coautores de crímenes ritualísticos, de lesa humanidad. Aparecen a todos los efectos de derecho más básico, como criminales sospechosos. Eso que uno le queda apenas uno ve estos testimonios. Es lo que hemos dicho. Para eso no estuviesen conscientes de lo que estuviesen narrando. Ellos son crímenes. Ellos mismos se están acusando en público. Nadie en su sano juicio, si hiciese cosas así, estaría en una plataforma tan pública como es el YouTube, autoincriminándose de delitos que, por lo menos le darían por lo menos entre 15 a 20 años de prisión, por lo menos en algunos países de Hispanoamérica. En Estados Unidos, cuidado, hasta más de uno entraría en el corredor de la muerte. B. Si los miembros de las sectas, en dichos relatos, en sus ceremonias ritualísticas, son tan sanguinarios, al punto de ejercer amenazas de finiquitar la existencia de algunos miembros de dichas comunidades esotéricas, e incluso llegar a practicar el exterminio brutal de párvulos, aún en gestación, incluyendo a su persona gestante, o sea, la señora que está gestando esas criaturas, porque estas personas, estos supuestos testigos que aparecen en YouTube, aún están con vida. Más aún después de que llevan casi una década de proporcionar sus relatos escalofriantes. ¿Cómo es posible que esa persona, esa otra pregunta que uno se hace cuando uno ve esos testimonios, cómo es posible que estas personas estén con vida? ¿Cómo es posible que estén ilesos? O sea, son tan criminales dentro de esos grupos esotéricos crípticos. Siempre están bajo amenazas de muerte si se van, están bajo amenazas de muerte si no hacen el sacrificio, se escapan, salen a la luz pública, pues no, siguen con vida. Es algo que deja mucho que decir, sin contar que la primera opción que hemos dicho, estas personas se autoinvolucran en crímenes. Esto es según los tipos de relatos que ellos dicen. Tercero, si los miembros de dichas sectas satánico-esotéricas, son a su vez, según los relatos que ellos cuentan, células de otras organizaciones internacionales que al igual comparten el mismo modus operandi delictivo, porque estos testigos mediáticos, o sea, estos ex-satanistas, porque estos testigos mediáticos aún están con vida o están ilesos, pero peor aún, viven en los sitios, continúan a vivir en el mismo sitio, en el mismo país incluso,
donde fueron por primera vez contactados o iniciados. Es otra historia, si se logran salvar de la secta, es obvio que la organización internacional, porque todos dicen, los dos testimonios, tanto de Zachary King como de Wilson López, que son esas sectas pequeñas, son células de otras células internacionales, porque las células internacionales no están detrás de ellos. Igual, porque siguen con vida, porque siguen ilesos. Otro punto, si estas personas que testifican haber sido exmiembros de sectas satánicas, en algunos casos exponen con detalles los sitios y localidades en donde funcionaban tanto las sectas como el lugar donde se hicieron los sacrificios humanos, ¿por qué no llevar a los youtubers o a los periodistas a tales lugares y así incluso expandir el relato con el hallazgo de otros posibles testigos o evidencia? No interesa. O sea, en los relatos no aparecen estos detalles. Entonces, es eso que también nos deja la duda. O sea, son relatos que tienen tantos años y cada cierto tiempo los vuelven a revivir, los vuelven a entrevistar. Por eso esos relatos no se hacen en los sitios donde se hicieron los sacrificios, o donde funcionaba la secta, que son aparentemente casas lujosas, cosas así. Porque no dicen, mira, en tal casa aquí funcionaba, en este sitio que donde estamos acá funcionaban los sacrificios. ¿Por qué no hacer eso? Son preguntas, ¿no? Ahora bien, volvemos un poco a ese inicio. Estas personas están conscientes de lo que están narrando. O sea, están conscientes de las consecuencias a nivel de penalidad del derecho civil, con todo el efecto que tengan los países de corrupción, de eficiencia. Están conscientes de que ellos a nivel público están narrando que participaron y son digamos que, coadjutores, son cómplices de crímenes ritualísticos, pero esas personas no piensan en esas cosas. Entonces existe una figura en el derecho que se llama noticia crimini, se llama noticia criminal, que dice que es la constatación directa de la autoridad de la comisión de un delito, y eso puede desencadenar en acciones legales para esclarecer lo sucedido y aplicar sanciones correspondientes si se confirma la culpa. ¿Qué significa eso? Que la noticia crimini, entre otras cosas, ampara que la propia autoridad secular puede percatarse de la noticia pública y accionar directamente los procesos legales. No hace falta que venga un abogado, no hace falta que venga, no sé, alguien que denuncie. Simplemente la propia autoridad se percata del delito y hace las diferentes diligencias para corroborar las culpas. Esas cosas deberían haber pasado. Y nosotros vamos después a darnos cuenta un poco de por qué nos han aplicado esas cosas. Entonces, volvemos al tema y hacemos otra distinción. Vamos a sacar una subdivisión de esto que hemos dicho, de esta figura jurídica, que debería estar en los relatos de estas personas. ¿Por qué en los relatos tenebrosos de estos ex satanistas, que ellos mismos se promocionan en YouTube, por ejemplo, no está incluida en sus relatos, ojo, no está incluida en la parte donde ellos acuden a un abogado o a un policía, una vez que han acabado su afiliación con dichas sectas satánicas? Pues el testimonio de corte delictivo, criminal, ritualístico, hacia personas humanas, tanto en gestación como párvulos no natos o prematuros, o incluso historias de abducción de párvulos previos a los 7 años de edad. Porque cuando ellos cuentan esas historias no sale esa parte donde ellos acuden a las autoridades. Es lo más lógico. Pues no. Uno de estos testimonios que hemos dicho, sobre todo el caso de Wilson López, que va a una estación de radio hace cosa de 5 años y uno de los que estaba ahí presente le pregunta, ¿usted está consciente que usted está diciendo, usted dice es un delito? Y él sale con una respuesta diciendo que sí, que él fue a un grupo, digamos que policial de la época, y le comentó eso, y que fueron con él a los sitios de los sacrificios, no consiguieron nada, fueron sacrificios de animales. Entonces él hace una especie de mueca, en el sentido de que él le da una pequeña
carcajada, una breve carcajada, diciendo que ellos conocían a esos grupos de policías que los seguían a ellos cuando estaban en la secta y que ellos lo conocían, que estaban siempre, o sea, la policía estaba detrás de ellos de una u otra manera. Es obvio que esos relatos de la policía, en sus relatos que ellos cuentan en YouTube, nunca aparece. O sea, ellos nunca dicen que fueron a la policía. Entonces, ese relato lo dijo él porque ahí en la emisión de radio, la emisora de radio le preguntó, lo interpeló. Esa es una excusa que, a mi parecer, no tiene fundamento. Y vamos a decir por qué. Porque no aparece en el relato. Porque el relato es fantasioso. Sobre todo el de Winston López es fantasioso. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de eso, darse cuenta de ello. Y el relato de Zachary King es mucho más sólido. Pues también se cuida mejor en las formas. No así Winston López. Entonces, nos hacemos esta pregunta. Le damos la ventaja a estas personas. Y si fueron al abogado, o a la policía, o diferentes grados de autoridad, una vez que salen de esa secta, ¿dónde están los comprobantes de dichas diligencias de investigación criminal? O sea, ¿dónde está el documento que los exonera a ellos, que justifica eso, que no hay pruebas, tal cosa? Un largo etcétera de legullería del derecho que obviamente yo no manejo, pero o sea, las personas tienen un tipo de documento, pues no es el abogado, o de los cuerpos de investigación que digan que usted está, digamos que fuera de sospecha, un largo etcétera. No aparece. No aparece, y eso es un problema que no aparezca esos documentos. Porque, por lo siguiente, las comunidades o los youtubers, comunidades no busordo o youtubers no busordo es una palabra para identificar la iglesia resultante del Concilio Vaticano II. Este canal es un canal sedevacantista. Nosotros profesamos una posición teológica en la cual creemos que un papa no puede ser hereje. Al momento que un papa profesa herejía pública, manifiesta y notoria, deja por el mismo hecho de ser papa. Eso es doctrina católica. No venimos a hablar un poco de este tema, nos desviaríamos del tema, pero la realidad es que estos youtubers, no tanto Zachary King está metido en la sociedad, en la fraternidad sacerdotal de San Pedro, que es tradicionalista. En cambio, esta otra persona, que es Winston López, se ve que está metido más en los lados de carismatismo, de los grupos, de los cenáculos de oración, un largo etcétera. Entonces las comunidades o youtubers no busordo o tradicionalistas o en fin investigadores que llaman a estas personas y los promocionan, nos hacemos esta pregunta: ¿estarán conscientes de que posiblemente, según los relatos de ellos mismos, están invitando a criminales sospechosos? Criminales ritualísticos por exterminio de párvulos en estado de gestación. Y a veces a sus respectivas personas humanas gestantes. También, seguimos también a criminales en adición por secuestro de párvulos. Por lo mismo, estos testigos están en calidad de cómplices y coautores por omisión de auxilio. En caso de gravedad, eso siempre será crimen. En tales delitos ceremoniales de lesa humanidad que no prescriben. Entonces, obviamente, estas no son cosas que uno no puede darse el lujo de invitar a una comunidad a estas personas porque no tenemos pruebas de que han sido exonerados. Ahora bien, continuamos. Porque los espectadores de YouTube, radio, televisión, incluyendo algunos curas sedacantistas que conocemos, le creen tan ingenuamente a esta especie de relatos, los cuales carecen de todo tipo de pruebas por parte de los supuestos exmiembros de sectas satánicas. Repetimos, ¿por qué creemos tan fácilmente una persona que se presenta en un palco y dice historias del talante como es que estas personas comentan? Y en adición hacemos otra pregunta:
¿Por qué estas personas, estos exmiembros de sectas satánicas, sectas ocultistas, criminales, son sectas que son criminales, según los propios relatos de ellos, no nuestras palabras, vean sus relatos, son personas que desde un principio andan con amenazas de extinción de la vida de estas personas? No podemos usar las palabras mágicas porque a YouTube no le gusta. Entonces tenemos que hacer palabras claves, ¿no? Palabras que más o menos se entiende lo que intentamos decir. Son organizaciones criminales, ritualísticas. Entonces, ¿por qué estas personas, ex miembros de sectas ocultistas criminales, según los propios relatos de ellos, no sustentan sus hazañas terroríficas con pruebas sensibles, con fotos, con la presencia de otros exmiembros, con otros exsúbditos de esos grupos satánicos o esotéricos, con la presencia o el mostrario de objetos que pudieron haber conservado de esa experiencia, dibujos descriptivos de los miembros, de las cosas que hacían, porque eso no aparece. Son cosas de sentido común, no hay pruebas, son relatos ficticios, son relatos que si son verdad, tienen mucho de mentira. Es obvio, la policía no actúa porque no les cree el relato o lo siguen. Es así, no actúa, las autoridades no actúan en estos casos con noticia criminal, como hemos dicho anteriormente, porque ellos mejor que nosotros saben el tipo de personaje que está dando de relato, saben que el relato es una parodia. Si son realmente tan criminales las organizaciones esotéricas que ellos ingresan, ¿cómo es posible que salgan con vida o salgan ilesos? Es obvio que en sus relatos, que carecen de fundamento, por ende, son historias para entretener a la gente. Obviamente, ilusos son o estultos los que permiten que las comunidades no absorban lleguen estos elementos a dar las charlas. Incluso podemos decir que el caso de Casaca King parece un poco más sólido. Aún así, también nos parece raro que esté aún con vida. Infelizmente está muy enfermo. Bueno, yo se apiada de él. Otro punto interesante. Los relatos de estas personas, los relatos que cuentan estas personas, no son para quedarse ileso a nivel intelectual, a nivel psíquico. O sea, la síntesis psicológica de estas personas, si presenciaron tales acontecimientos, la síntesis psicológica, o sea, la salud mental de estas personas, después de ver tales actos de carnicería totalmente inhumana, en párvulos, ingestados por 5 meses, en el caso de Casaca King, digamos que extracciones quirúrgicas de párvulos, también de prematuros, consumo de esas criaturas totalmente en crudo, consumo de su líquido vital. ¿Por qué no ha generado en ellos traumas efectivos? Porque estas personas no tienen colapsos emocionales, porque estas personas no muestran los certificados médicos, clínicos de haber pasado por ayuda psicológica, porque no tienen secuelas. Ellos cuentan que tienen secuelas, pero al momento, luego las superan. No lo creemos, o sea, son traumas muy pesados, no son cosas normales. En el teatro, ya desde la antigua Grecia, se estudiaba que las tragedias griegas, que son el teatro griego, se sabía que los actos de violencia fatal que se representaban en los teatros, sabían que los espectadores tenían una distancia con el objeto artístico que hacía una reconciliación entre lo que estaban viendo y lo que estaban concibiendo. Por ende, las personas no quedaban traumatizadas porque pues sabían que los actores no estaban sufriendo un acto de violencia en contra de sí mismos, sino era una simulación. Y por ende, podían apreciar la obra, tener sí, realmente sensaciones emotivas o sensaciones emotivas también de rechazo o de consentimiento, pero era a causa de la contemplación artística, una causa de lo que estaba sucediendo. Lo contrario, era un acto prácticamente de un estadio de gladiadores, ¿no? Como es el circo romano. Entonces,
esas cosas nos generan trauma, incluso aún así, en el cine, con la tecnología, la magia del cine, o la tecnología del cine, muchas personas pueden quedarse traumatizadas. Incluso es cosa en común que los niños, cuando ven películas de ciencia ficción terrorífica, quedan traumatizadas por días, no duermen, etcétera. ¿Cómo será un adulto que ve cosas tan violentas como la extracción de un párvulo, una cesárea, que ellos hacen este gesto, ellos hacen este gesto hacia la señora gestante, la sacan del niño, obviamente deben matar, obviamente deben exterminar a la otra persona, no sé si sin atención médica se debe morir, le sacan a la criatura, y la criatura es asesinada en frente de ellos, de ese séquito de criminales, según los relatos de uno de ellos, de estos ex satánicos. Y esa criatura es consumida, y es consumido su líquido vital con el cráneo, el hueso craneal de esta criatura, que es interesante saber cómo hacen eso, porque los huesos de los párvulos, sobre todo los que están aún en gestación, son muy blandos, son como el cartílago de las orejas. O sea, ahí vienen un poco los detalles que se van saliendo de estas personas. Pero no deja de tener razón de que son relatos ficticios, o sea, carecen de pruebas, carecen de pruebas de exoneración criminal por parte de una autoridad competente, carecen de pruebas físicas y carecen de pruebas de salud mental de haber sobrevivido un trauma. Porque os digo otra cosa, yo conocí un caso hace muchos años, una persona que vio cosas parecidas a estos relatos, vio, no participó, vio. La persona quedó, un adulto, una persona militar por cierto, quedó altamente traumatizada. La persona viajaba de grupo de oración en grupo de oración en grupo de oración porque quería tener paz consigo mismo. ¿Cómo sean estas personas que participaron, consumieron? No tienen cabeza. No tienen cabeza. Ahora bien, el hecho de que estas personas tengan relatos fantasiosos por ausencia de pruebas y pues también porque las autoridades no accionaron, porque si yo me doy cuenta de estas cosas, las personas comunes nos damos cuenta de estas cosas, como sean los profesionales de la investigación, saben que están tratando con chiflados. Y perdóname un poco esta expresión, porque en ausencia de pruebas vale todo. Con eso estamos diciendo que no existan crímenes ritualísticos a párvulos en la humanidad, y mucho menos hoy en día. Solamente existen párvulos desaparecidos. Anualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, anualmente existen 460.000 párvulos desaparecidos. En el Reino Unido, 112.000 párvulos desaparecidos. En España, anualmente, 20.000 párvulos desaparecidos. En Alemania, 100.000 párvulos desaparecidos. Esos datos son dados por el Centro Internacional para los Párvulos Desaparecidos y Explotados. Decimos párvulos porque no podemos decir la palabra mágica, porque a YouTube no le gusta. Pues están las estadísticas. Y vamos a imaginar que los párvulos que se usen para sacrificios ritualísticos sean una porción mínima, sean en características de 30.000, o menos, o 1.000, o 500, o 1. Pero sobre todo, tenemos en Estados Unidos solamente 460.000 niños desaparecidos anualmente. Ahora bien, todos sabemos que en la antigüedad existía el dios Baal. Ese dios Baal era alimentado, el dios Baal era alimentado con párvulos en sus dientes hirviendo, eran unas estatuas de bronce o de metal hirviendo, que le ponían párvulos tanto en las manos como en el interior, como ofrenda al dios pagano, al demonio, y aparentemente las personas gritaban en danza para evitar escuchar los ruidos del párvulo sufriendo su cocción totalmente inhumana. En América precolombina, Ayurveda siempre se ha caracterizado por hacer rituales y sacrificios humanos. Incluso se han encontrado unas momias, no sé si en Perú, de párvulos que eran llevados a la cima de una montaña, le laceraban el cráneo y lo dejaban entre unas rocas y se han momificado por la temperatura seca del clima, en fin, entonces se han momificado. Pero
sacrificios humanos han existido. Han existido y insisten. En Brasil aún conservan algunas tribus, aquellas tribus originarias, sus costumbres bárbaras de enterrar niños debajo de la tierra, ¿no? Aún así, los famosos líberos de sangre en la Edad Media, o que hay en internet, se va a decir, no, que tú sabes que la Iglesia Católica quería buscarse unos chivos expiatorios que eran como culpados por los problemas económicos de Europa, y querían buscar a los enemigos de la cruz de Cristo, que todos sabemos quiénes son, que son estos falsos descendientes de Abraham, estos falsos, digamos que hijos de Abraham, enemigos de la cultura, enemigos de la cruz de Cristo. Ellos practicaban los bienes santos, líberos de sangre, y hacían sacrificios a párvulos y bastantes tenebrosos, bastantes sanguinarios. Este es el caso de Simonino de Trento, que es interesante ese caso porque las reliquias se perdieron de ese santo. Fue un niño que fue sacrificado en un ritual de bienes santos por parte de los enemigos de la cruz de Cristo. Y en la receta, sobre la metodología romana, los romanos eran especialistas en hacer cantidad de sacrificios humanos con tal, los cristianos que no querían profesar la fe en dioses paganos. La brujería sincretista afrocubana de la América caribeña, ahí brota, incluso incluyendo Brasil, probablemente Colombia, sobre todo esa América caribeña. Es impresionante los relatos que hay. Unos que dicen que no, otros que dicen que sí, que se hacían, que se hacen, y se siguen haciendo sacrificios de personas humanas. Entonces, existen realidad histórica de que existen grupos esotéricos que practican sacrificios de párvulos y de personas humanas. En Estados Unidos existen cantidad de estatuas, o sea, personas que se organizan y ponen estatuas de Baphomet, promovidas por el Templo Satánico, que es una organización. Ellos intentan poner estatuas del macho cabrío de gran tamaño, con 2 párvulos, ya con uso de razón, o sea, mayores de 7 años, en sitios públicos, de poder público, donde esté un capitolio de poder estatal. Y aparte, lo grotesco de estos ídolos es que está muy bien identificado los 2 grupos de género humano, o sea, es un varón y una hembra, son un párvulo varón y un párvulo hembra. Y está esa figura demoníaca del macho cabrío. Y obviamente este templo satánico que promociona estas estatuas son lo que se llama el satanismo ateísta. Pues según el propio Zachary King, que nos parece que es mucho más creíble el testimonio de él dice que existen 2 tipos de iglesia satánica: la iglesia teísta y la iglesia ateística, que es fundada por Anton LaVey, fundador de la primera iglesia de Satanás en Estados Unidos en los años 60, que predicaba ese famoso satanismo ateísta. Y el templo de Satanás, el templo de Satán que promueve la implantación de esas esculturas en lugares públicos, sobre todo en lugares a nivel de poder jurídico, en poder legislativo en Estados Unidos, ellos dicen que son satanismo ateísta, profesan la separación de la iglesia y del Estado. Ellos defienden los derechos de las minorías, que todos sabemos qué significa eso. Ellos también tienen el derecho, promueven la defensa de los niños, y promueven también, entre otras cosas, el derecho a exterminar quirúrgicamente, como derecho de las personas gestantes, la extirpación quirúrgica, como hemos dicho, de sus párvulos en gestación. Obviamente, nadie se cree. Unas personas que ponen grandes esculturas que no son baratas, no son económicas, poner esculturas enormes, totalmente demoníacas, explícitamente satánicas. Dicen que no creen en el diablo, pero ponen estatuas satánicas con 2 párvulos en uso de razón, y muy claramente distinguidos en ambos sexos. Nos vienen a decir nosotros que ellos no son satanistas. O sea, es insultar la inteligencia humana. Pero se venden así. Ellos se venden con esa mentalidad. O sea, insisten, siempre existe una historia de la humanidad, organizaciones que practican
sacrificios de personas humanas, sobre todo también de sacrificios de personas en gestación o párvulos muy pequeños. Otra cosa, no hace mucho, un caso de tráfico de párvulos para el uso de causas hepáticas endógenas recreativas por parte de personas humanas con uso de razón, a través de un caso mediático que tiene que ver con alimento, a nivel de simbología obviamente, un trozo de un alimento que es muy típico en Italia, y un nombre en el idioma anglicano que representa el tráfico de párvulos, o sea, el tráfico y venta de párvulos para uso recreativo de personas con un gran alto grado de malicia a nivel de sexto mandamiento. Entonces los niños desaparecen. O sea, entonces hay que ser consciente de estas cosas. Hay que distinguir entre los casos que son ficción, que parece que a las personas les encanta eso, y los casos que son reales. Y con datos que insisten a unas aproximaciones de párvulos desaparecidos. Poner que uno de esos párvulos sean por motivos que se han caído en un hueco, o se han perdido en un bosque, o sea, no sé, hayan perdido la vida, no estén en un sitio muy difícil de conseguir, o sean raptados para experimentación clínica, o sea, para trasplante de órganos, pero incluso hasta para personas que quieren tener párvulos para sí mismos, para tener alguien con quien compartir la vida, por enfermedades de la malicia humana. Pero alguno de esas personas que se desaparecen anualmente, esos párvulos, tiene que ser para sacrificios humanos. Si existieron en la antigüedad, hoy en día tienen que existir. Y si el libero de sangre existió en la Edad Media, y los católicos de esa época supimos qué hacer con esas personas, que la solución, sacarlos de nuestros países, cuando el poder de la cruz de Cristo, esto lo escuché a Monseñor Williams, cuando el poder de la cruz de Cristo disminuye, el poder de los sepulcros blanqueados aumenta. Cuando el poder de la cruz aumenta, el poder de los sepulcros blanqueados disminuye. Todos sabemos cómo sucede, cómo se hace con estas personas. En 1492 los españoles supieron qué hacer, los portugueses supimos qué hacer un poquito antes. Los españoles y diferentes reinos de Europa supimos qué hacer con esas personas. Infelizmente es difícil hacer eso, nuevamente porque el CAIA tiene más poder, pero nosotros no podemos permitir que esas etnias, que esos grupos de raza de víboras estén entre nosotros, sobre todo con nivel de poder. Si ellos antiguamente, casi sin poder, hacían liberos de sangre, ¿cómo se da hoy en día? Entonces es obvio, ¿no?, que hay que saber distinguir entre lo que es los cuentos de fantasía, cuentos ficticios o cuentos con medias verdades, que es la mejor prueba de que estas personas es lo que han hecho. O sea, vuestro youtuber favorito ex-satanista es un charlatán probablemente. Para hacer honor a la verdad, Zakarikin le va a aportar una prueba donde dice que en un vídeo de un artista que se llama Pink aparece un personaje lúgubre con una apariencia siniestra haciendo un ritual con una varita mágica. Él dice, ese personaje él lo identifica como un mago negro, como un sacerdote oscuro, lo que este hombre era a su vez en su secta. Por ende, es una especie de prueba relativamente sensible, cosa que no exponen otros ex-satanistas por ahí en la internet. ¿Por qué? Porque no ha tenido las consecuencias que hemos nombrado por el tenor de sus relatos. Con eso estamos diciendo que no existan sacrificios humanos, porque han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso cuando el poder de la Iglesia Católica era bastante fuerte, existían los liberos de sangre. ¿Cómo se hoy en día que el poder de la cruz está muy disminuido? Entonces hay que tener conciencia de ello y saber que la celebración del Halloween, esto es un final de esta exposición, nosotros como católicos tenemos que tener en cuenta que la celebración del Halloween no puede ser para el bautizado una fiesta que nos llene de terror y que nos anule, a modo de creer que posee esa fiesta, esas acciones, posibles sacrificios humanos que se hagan en esa época, que nos anule, a modo de creer que posee un poder superior a aquel que Jesucristo instaló en la tierra.
que es la iglesia de sus medios ordinarios para acceder a la vida eterna y la santidad. No podemos creer que unas personas que están entregadas en esos días al placer, a revivir cultos paganos, algunos cultos totalmente pasteurizados, que ni siquiera son los mismos cultos que hacían los druidas pre la expansión del cristianismo en Europa, que muchos de esos cultos están romantizados. Solo podemos creer que esas personas que viven, se están disfrazando y cosas así por el estilo, y películas de terror que son promocionadas, tienen más poder que los medios ordinarios que la iglesia tiene para santificar las almas. Si son como católicos estamos en esa situación de terror, nosotros no tenemos mucho que hacer. O sea, tenemos que ver esas fiestas como que son fiestas que ayudan a promover el grado de apostasía, como también lo ayuda la escuela pública gratuita y obligatoria, y los programas de estudio que también están en las escuelas privadas, que es lo mismo, educación pública gratuita y obligatoria. Igual, también hay que tener tanto miedo a la fiesta de Halloween como a los carnavales de Río de Janeiro. O sea, es el mismo nivel de malicia, los mismos niveles de que las personas pierdan la gracia. Entonces, os agradezco vuestra atención. Disculpadme la extensión del audio, la extensión del vídeo, y pidiendo a la Virgen María un título un poco largo que se llama Acies Terribilis Tentatis Quia Demones Spelit Fulgore Sue Majestatis. Ejército terrible para los tentados, porque expulsa a los demonios con el resplandor de su majestad. Es eso. Solo tenemos que ver que ese ejército terrible de demonios, de personas que quieren instaurar en la tierra el paraíso del non serviam, podemos entender y comprender que la intercesión de la Virgen María, que ella tiene el resplandor de su majestad, ¿para qué? Para expulsar a los demonios de esos ejércitos terribles, de los tentados, que somos todos nosotros, en diferentes áreas de nuestra vida. Por eso no hay que dejarse sepultar por la parafernalia de Halloween, porque Halloween está todos los días prácticamente. Pero esa intercesión y la voluntad de la iglesia de expelir esos demonios por intercesión de la Virgen María, por intercesión de los santos, sobre todo el uso de los sacramentos también, podamos sacar de nuestra vida esas fiestas demoníacas, obviamente con la instalación de Cristo, del reino de Cristo. Primero empezando por nuestras vidas, después expandiéndolo, y sobre todo también esperando la parucía. Y en la posible, la medida es expelir de nuestros hogares ese mundo pagano, empezando con la intronización de los Sagrados Corazones de Jesús y María, de Jesucristo y de la Virgen María en nuestros hogares. Hay un culto, hay un rito para introducir los Sagrados Corazones en nuestras casas. Ese es el primer acto público de la expulsión de esos ejércitos del demonio de nuestras casas. Y poder organizarnos, esos católicos se organicen cada día más para lograr posible la elección de un papa legítimo. Juvenum benedicere, ad societatem civum super nodum perducamus rex angelum.